Gracias, Yulisa. Buenas tardes nuevamente a todo el equipo y a todo el país. Bueno, venimos hablando hace ratito del Poder Judicial, ya José Luis lo tocó ampliamente. Y cuando tocaba el ejemplo aquel de la chica de Boca Chica, condenada posiblemente injustamente, porque cuando uno responde a una agresión o está defendiéndose, y en ese momento la que pudo ser la víctima mortal fue ella, entonces uno desde aquí, desde la acera de enfrente, no puede explicarse cómo es que termina ella siendo condenada con una pena como la que describe José Luis. Y recuerdo el caso del doctor Gómez, ¿lo recuerdan ustedes? El doctor Gómez, que estando en su casa es agredido, le invaden su espacio, le violan su privacidad, se le meten en su hogar con intenciones malignas, macabras, con arma de fuego, y entonces él se defiende y termina siendo él preso, dañándosele su vida, la de sus parientes, termina siendo prácticamente amenazado y se le, se le dañó su vida por un largo trecho de tiempo, más de 6 meses preso, pero no solo eso, sino los traumas que eso representa para la familia. Hubo un sobrino que también resultó herido ahí, o su hijo, no recuerdo exactamente bien cuál era el vínculo, pero el punto es que cuando vamos a la justicia, uno se pregunta, pero ¿hasta qué punto esta justicia es justa? Y le viene al juicio a uno el, el símbolo, el icono de la justicia, que es, tiene un pañuelo cubriendo los ojos como para simbolizar que debe ser ciega. Y esa es la justicia a la que aspiramos, aun cuando es la que no tenemos. Y ese pañuelo tapándolo, vendando los ojos de esa justicia simbólica, ahí nos deja el amargo sabor de saber que no es ciega, que se levanta a un ladito y ve a quién es que va a impartirla. Y entonces, dependiendo de su poder económico, su poder político, dependiendo de quién sea, entonces sí se aplica con todo el peso o entonces en ocasiones es más benévola y es menos justa. Hay otros actores, como decía José Luis, que él no iba a tocar, que interactúan en que la justicia sea bien o mal impartida o que se haya un debido proceso. Y aquí precisamente hoy tenemos un capítulo más de los que acontecen con cierta frecuencia en el país, y este tema de la Romana, en el que varios policías asesinan a dos jóvenes. No sé, dicen que los jóvenes eran atracadores. No sé, pueden haberlo sido, pueden serlo, pueden ser delincuentes. No tiene Un que ver mucho. muchacho de 25 y de 24 años, sin embargo, para eso tenemos la mal llamada justicia. Para eso se supone que el debido proceso era Que no contempla la pena de muerte. capturarlos, llevarlos. Exactamente, aquí no se supone que hay pena de muerte, ni nadie tiene el derecho de quitarle la vida al otro. Porque si a eso vamos, entonces a los policías ahora hay que agarrarlos y también quitarles la vida a ellos. Si fuéramos a aplicar la ley del talión y el ojo por ojo y diente por diente. Pues el punto es que al margen e independientemente de que estos jóvenes fueran o no delincuentes, fueran santos o no, nadie tenía el derecho de ejecutarlos. Y hoy precisamente que el tema es, se tiene que celebrar el día del Poder Judicial, y uno se pregunta, pero ¿estamos celebrando ciertamente o debemos asistir a una misa para rogar precisamente que ese poder del Estado cambie y tenga una mejor administración para todos? Porque la justicia es como un pequeño gobierno, señores, también. La justicia, y yo diría que incluso va más allá, porque en nombre de la justicia aquí muchos culpables salen ilesos y muchos inocentes o no tan culpables entonces terminan pudriéndose y aguardando años en esas cárceles inhóspitas y en esas cárceles que son como muchas veces se han llamado cementerios de hombres vivos. Allí pocas personas tienen la oportunidad de salir mejor que como entraron,
mucha gente entra no necesariamente siendo el 100% culpable, sino porque no se les respetó ese debido proceso y terminan allí cuando no necesariamente lo merecen. No, las culpas que cargan no son tan pesadas como para ir a purgar 10, 15, 20 años. Sin embargo, hay otros que sí tienen bastante peso en los hechos que cometieron, pero que tienen otras facilidades, tienen entonces la el beneficio de tener algún tipo de poder, sobre todo económico, social, político, que les permite entonces salir ileso. Aquí muchas veces hemos cuestionado el manejo incluso de los abogados y aunque en esta parte José Luis y yo hemos tenido diferencia porque dice, bueno, los abogados están hechos para defender. Muchas veces yo cuestiono el que defiende un abogado, pero ciertamente el oficio de ellos es defender o acusar y para eso se supone que si se impartiera bien la justicia, entonces el culpable sería condenado y el inocente iría para su casa. Lo malo es cuando la práctica se corrompe y entonces con el conocimiento que tengo de la ley y de cómo funciona, entonces la utilizo para mal. Y aquí hay muchos abogados utilizando el conocimiento para dañar y no para precisamente beneficiar a uno u otro ser humano. Entonces, hoy ciertamente deberíamos llamar la atención sobre si esa es la justicia que queremos. Cuestionamos mucho que la justicia está de la mano con los gobiernos y que por eso tampoco funciona de manera independiente. Y hoy quizás lo que deberíamos es aspirar a tener una justicia independiente, pero que quien imparta justicia al margen de la política o no, sea realmente un hombre o una mujer justa, que se apegue al debido proceso, que se apegue a los conocimientos adquiridos y que los utilice para una práctica de bien, porque las profesiones no son las que son malas. Mal o malos son quienes las utilizan en detrimento o para perjudicar a otros seres humanos. Y en ese sentido yo creo que aquí hay mucho todavía que aprender y hay todavía mucho que aplicar y nos faltan años luz para nosotros llegar a un estadio de justicia real donde por lo menos el que tenga que ir a enfrentarse a un proceso judicial tenga la confianza de que al margen de si tiene las arcas o los bolsillos llenos o vacíos, realmente con ellos se va a ser imparcial. Hoy tenemos el caso de estos dos muchachos que han sido asesinados y solamente es uno de los brazos que tiene que ver con la justicia. El debido proceso comienza mucho antes de que el ente llegue a los tribunales y por aquí también hay mucha pus que exprimir.